Llevo muchos días hablando de eso. Por lo tanto, hoy es el último día, afortunadamente. Y vamos a empezar con... Voy a irme rápido con esta para poder empezar con generalidades de hongos y parásitos. Bueno, entonces, ya está cargando, ¿verdad? Sí, dice cargando. Ok, no sé qué le pasa a mi pelo y lo siento muy chistoso. Bien, la hepatitis C, bueno, es de importancia epidemiológica. ¿Por qué? Porque se calcula que hay 173 millones de casos en el mundo, de acuerdo a la OMS. De este 100%, 60% son hombres y 40% son mujeres. La transmisión ocurre de la misma manera que la transmisión con el virus de la hepatitis B, es decir, relacionada al suero, a la transferencia sérica, parenteral, sobre todo parenteral, ¿no? También hay transmisión sexual, igual que la hepatitis B, y vertical. Cuando hablamos de transmisión vertical, hablamos como tal de la madre al feto. Ahora, las tasas porcentuales de mayor a menor ocurren, bueno, mundialmente se presenta primero o en mayor proporción en África. El segundo es como esta región que es como el Europa, Medio Oriente, por ahí. Luego en Asia, pero más Asia orientado hacia las islas, como Japón y todo esto por ahí. Y luego Asia, pero más al continente, no quiero sonar como burris, pero ahora sí que al continente grandote, a la parte donde está China, la India, ¿qué hay más arriba? Por Dios santo, Vietnam, sí. Corea, Tailandia. Tailandia, ajá, exacto. Entonces, tienen números distintos de acuerdo a la presencia, por ejemplo, en, ¿cómo se llama? En Corea, Japón, todo esto, más prevalencia que los países que están mucho más al norte. A ver, alguien mandó algo en el chat. Nepal, exacto, sí. Ustedes ilumínenme en este asunto de la geografía. La verdad es que ya tiene rato que no sé mucho sobre eso. Bien, y por último lugar está América del Norte, que tiene una menor prevalencia de hepatitis C. Ahora, ¿quiénes son los pacientes en riesgo? Bueno, pues esta imagen nos habla claramente de las transfusiones sanguíneas. Hace tiempo, cuando no había un monitoreo como tal de las transfusiones sanguíneas, se dieron cuenta que a partir de intervenciones quirúrgicas en las que han tenido una transfusión o en general recibir un paquete globular de alguien más, pues condicionaba a tener hepatitis C, ¿no? Pero ahí es cuando empezaron a estudiar que era la forma de transmisión. Entonces, los pacientes en riesgo, si aún hay transfusiones que no son monitoreadas o supervisadas adecuadamente, puede seguir siendo un riesgo. La drogadicción, recordemos, el uso compartido de agujas, catéteres, etcétera. Los pacientes que reciben hemodiálisis, que bueno, la hemodiálisis es todo este proceso extracorpóreo, como de la función renal, ¿no? Como esta función como de filtración que se ha desarrollado para sustituir en los pacientes en los que tienen falla renal crónica. Seguramente conocen algún paciente que haya recibido hemodiálisis y bueno, pues es obviamente que están expuestos a esta contaminación, ¿no? También el contacto personal con pacientes infectados, como el contacto sexual. ¿Cuál es la importancia epidemiológica? Bueno, primero que es el primer riesgo de hepatocarcinoma. O bien, de la misma manera que el virus de la hepatitis B, el desarrollo de cirrosis. Y desafortunadamente con el nuevo desarrollo de, pues como de drogas de diferentes vías de administración, sobre todo de la vía intravenosa, pues se han aumentado los casos, ¿no? No solamente ya de hepatitis B, sino de hepatitis D y de hepatitis C.
¿En dónde podemos encontrar esto? No, bueno, yo creo, si han visto, no sé, bueno, no sé si lo han visto como en algunos documentales, que sobre todo es en las fronteras en donde hay una gran, ocurre mucho este fenómeno en el que pues son adictos, por ejemplo, a la heroína y la vía de administración es vía intravenosa y pues eventualmente terminan compartiendo jeringas unos con otros, ¿no? Ah, estos son datos, bueno, al inicio entre los años 1945 y 1965 no era de había un gran surgimiento por estas nuevas drogas por vía intravenosa. Después disminuyó por la aparición de otro tipo de drogas, pero a partir del 2002, con el aumento del uso de opioides, pues aumentó la incidencia, ¿no? de estos casos. Bien, ahora hablando como tal de la microbiología, vamos a hablar de las características y estructuras, todo esto que siempre hacemos. Esta es una imagen del virus de la hepatitis C, que de exterior a interior tiene glicoproteínas de envoltura. Es un virus que tiene una envoltura, por lo tanto sabemos a qué lo condiciona. Tiene un core de la misma manera que los otros, es RNA viral y mide aproximadamente 60 nanómetros. Pertenece a la familia Flaviviridae, es un hepacivirus. Es importante hacer la diferencia de los hepatnavirus, hepatovirus y hepacivirus, porque eso es muy de pregunta de exámenes, de concurso, de lo que sea. Es un RNA de monocatenario en sentido positivo, lineal. Que tiene aproximadamente 9.600 nucleótidos, si se dan cuenta, es mucho más grande que los anteriores que hemos visto, que tienen 3.000 pares de bases, ¿no? Bien, esto es importante porque esta imagen habla de las proteínas codificadas por el virus de la hepatitis C. Recordemos que todos los virus normalmente tienen si este es ¿cómo decirlo? Como que si este es el RNA, está segmentado funcionalmente. Bueno, porque hay proteínas que son estructurales, proteínas que no son estructurales. Normalmente la prioridad son las no estructurales para poder darle ¿cómo se llama? Para poder darle como sentido o funcionalidad a las proteínas estructurales. Entonces, en total, codifica para proteína no estructural 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que tienen nombres distintos en S1, S2, S3, S4A, S4B, que funciona como cofactores, 5A y 5B. Pero bueno, esas son minuciosidades, ¿no? Y tiene 3 proteínas estructurales, las cuales van a codificar, las cuales son la nucleocápside y las proteínas de envoltura. Entonces, normalmente no hablamos de esto, pero me gustaría hacer un poco más de información sobre esto, que cada una de estas proteínas tiene una función, ¿no? O sea, los virus tienen un montón de mecanismos para pasar desapercibidos. Entonces, la función de la nucleocápside, en este caso, es la inhibición de la respuesta inmune. Si nos damos cuenta, en donde dice proteína NS5A, abajito, aquí dice interferón, bueno, proteína de resistencia al interferón. Entonces, si recordamos nuestra parte de inmunología, cuando hablamos de los interferones, pues eran estas citocinas proinflamatorias, ¿no? Entonces, evita la respuesta inflamatoria, tiene su RNA polimerasa, bueno, tiene estos mecanismos para evitar la respuesta inmune. Esto es importante hablar de cómo evita la respuesta inmune porque así hablamos de la cronicidad. Un agente que logra causar una respuesta aguda muy intensa, pues realmente sus mecanismos de inhibición son distintos a este que permite esconderse y permite la cronicidad. Entonces, lo que tienen estas propiedades es que le permiten tener una alta replicación, pero al mismo tiempo no despertar la respuesta inmune. Es decir,
no es como que a partir de esta viremia la respuesta sea fiebre, no lo sé, pérdida de peso, afección a otros órganos, etcétera, ¿no? Sino que se mantiene en lo mínimo. Entonces, así es como establece esta enfermedad crónica. ¿Quiénes son las responsables, sobre todo de esta cronicidad? Es la proteína C del núcleo, que la vimos también en la imagen anterior, aquí que dice C del núcleo cápside. Está encargada de la cronicidad. Es similar a una lipoproteína, que es como las que nosotros tenemos, y no hay inmunidad cruzada. Bien, entonces, hablando de esta... bueno, aquí hablando de no hay inmunidad cruzada, me refiero a que no hay... por ejemplo, la vacuna del virus de la hepatitis A o de la hepatitis B no va a ayudarnos en este caso. A eso me refiero con inmunidad cruzada. Bien, cronicidad de la respuesta inmune. Lo que ocurre, a diferencia de otros virus, es que aquí no hay una respuesta adecuada de los CD4, que recordemos que son CD4 cooperadores, los CD8, que los CD8 pueden ser incluso citotóxicos, y los natural killer, ¿no? También se inhiben las vías de respuesta, que, bueno, ya alguna vez hablamos sobre esta vía que se llama NF-kappa beta, etcétera, etcétera, pero ahorita no lo vamos a hablar tanto. Bien, también hay una inhibición de la producción de citocinas, y citocinas como cuáles, como las interleucinas, que son proteínas de bajo peso molecular, los interferones, todos estos que tienen efectos proinflamatorios y quimiotácticos. Y por último, hay un aumento de los receptores de regulación. Así como las células de respuesta inmune tienen receptores que activan vías proinflamatorias, también tienen receptores que las inactivan o que activan vías antiinflamatorias o que controlan la respuesta. Entonces aumenta el número de receptores que se encargan de la regulación. Aquí hablamos de la vía NF-kappa beta, que es la que... No sé si alguna vez les he hablado sobre eso o no. Díganme. ¿Es pregunta? Bueno, yo no recuerdo, creo que no. Creo que no, creo que tal vez la puse en un esquema, pero no hablé de ella. Bueno, brevemente, la vía NF-kappa beta es una ruta, vamos a llamarla así, que es muy importante en la inmunología porque es una ruta que ocurre de manera intracelular y que es activada por receptores, puede ser intra o extracelulares, que al reconocer pues este estímulo de un antígeno, comienza esta vía que es proinflamatoria, ¿no? No voy a hablar exactamente de todas las fases, pero lo importante es que es proinflamatoria. Cualquier cosa que inhiba la vía NF-kappa beta, antiinflamatorio. Activa la vía NF-kappa beta, es proinflamatorio. También está asociado a algunas anomalías genéticas en las que no se pueden activar estas vías, pero bueno, eso no nos compete tanto a nosotros ahora. ¿Cuál es el cuadro clínico? ¿Cuánto tiempo nos queda? Ok. Puede ocurrir similarmente al virus de la hepatitis B, de 15 a 160 días de incubación. El 90% de los pacientes cursan con un cuadro asintomático, el 25% de ellos desarrollan ictericia y los pródromos son ligeros, es decir, casi imperceptibles. ¿Por qué? Porque la viremia es mínima y tiene esta capacidad para, como esconderse, llamémoslo así. Déjenme ver. Ya, el cuadro clínico, al igual que todas las afecciones hepáticas que hemos estudiado, está caracterizado por la fatiga, la debilidad muscular, el adelgazamiento, una vez más, retención de líquidos, hipertensión portal y falla hepática. Vamos a ver. Raúl, ¿estás ahí? Ok. Diego, ¿estás ahí? Sí. Excelente. ¿Qué hablamos la clase anterior sobre la retención de líquidos en cuanto a en la hepatitis?
que podía dañar distintas estructuras, me parece principalmente los riñones. Si no mal recuerdo. No tanto. A ver, Miguel Pacheco, Sí, aquí estoy. ¿sí? Dices de retención de líquidos. Bueno, Ajá. como el hígado, pues es el principal que sintetiza las proteínas plasmáticas, incluyendo la albúmina, y pues si está dañado, pues obviamente va a haber una reducción de estas, y estas son las que mantienen la presión coloidosmótica, que no dejan salir los líquidos de los vasos sanguíneos. Y bueno, Excelente. entonces va a haber edema y todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. Excelente. Lo que hablamos, sí, lo que hablamos, sí, ¿qué onda conmigo? Sí, es lo que hablamos la vez anterior, que la presencia de las proteínas, sobre todo de la albúmina, que es gigante, mantiene la presión dentro, o sea, la presión negativa que va a jalar, ¿no? A los, bueno, más que una presión negativa es las cargas negativas que van a jalar el agua y mantenerla dentro de los vasos. Coloidosmótica, sí, exacto. Entonces, esta presión coloidosmótica, que ya la vieron en bioquímica, mantiene el agua dentro de los vasos y bueno, cuando no funciona el hígado, no hay proteínas, se sale el agua y retención de líquido que se puede manifestar como ascitis o bien a partir del daño hepático y la fibrosis, hipertensión portal y en el peor de los casos falla hepática. Esto ya lo hablamos en la sesión anterior. Ahora, del 100% de los infectados, 85% son portadores, el 10% de ellos llega a la cronicidad y de este total, el 10 al 20% llega a un estado de cirrosis hepática. De todos ellos, del 1 al 5% desarrollan hepatocarcinoma. Entonces es importante porque casi la mayoría de las causas de hepatocarcinoma son de origen viral. Y es muy curioso cómo, pues, los carcinomas de muchos tipos tienen a veces orígenes genéticos o no están explicados, pero algunos están perfectamente explicados por el efecto que tienen las infecciones virales, ¿no? Y no nada más hablamos del hígado, sino también del cuello uterino, por ejemplo, de algunos linfomas, tal vez. Entonces, bueno, eso es importante. ¿Cuáles son las complicaciones en estos pacientes? Bueno, pues puede ocurrir la crioglobulinemia, la glomerulonefritis, vasculitis, polineuritis y nefritis. Todas estas son secundarias a la formación de complejos inmunes. No sé si ya lo vieron en anatomía patológica cuando habla sobre los tipos de hipersensibilidad. Hipersensibilidad tipo 1, 2, 3, 4. Y uno de estos tipos de hipersensibilidad está asociado a la formación de complejos inmunes. Y estos complejos inmunes básicamente se van a atorar en algunos sitios y en estos sitios pues van a despertar una respuesta inmune que de las células y hay en la mayoría de los casos pues destrucción. ¿Qué pasó? Dale, internet está fallando, me sacó de la clase. Sí, no se preocupen. Sí, a cualquiera que alguna vez estemos en clase y lo saque el internet o cosas así, pues no se preocupen. A mí también me pasa a veces y ya, no pasa nada. Entonces, ¿de qué está hablando? De los complejos, ¿no? Entonces, hablando de esos complejos que se atoran en algunos sitios, por ejemplo, en los glomérulos, entonces causa una respuesta inmune y hay glomerulonefritis. Cuando ocurre en los capilares, puede ocurrir una vasculitis, polineuritis, nefritis, etcétera, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan de cuando estudiamos ¿cómo se llama? La glomerulonefritis postestreptocócica, ¿no? ¿Sí? Hola. Sí, sí, sí nos acordamos. Ok, bien. Entonces, cuando hablamos de la glomerulonefritis postestreptocócica ocurre lo mismo. Y en muchos otros fenómenos, en muchas patologías ocurre lo mismo, pero aquí estábamos hablando de la
pues de la hepatitis C. Ah, la crioglobulinemia no es, bueno, no la había explicado, pero es la presencia de proteínas anómalas, vamos a decir así, en la sangre, y que estas proteínas, así como su nombre lo dice, frío, en algún momento se vuelven más espesas, o sea, tienen pues una densidad distinta, y eso hace que cambie. Ya lo vieron seguramente en anatomía patológica, que primero viene el flujo normal, y luego a partir de algunos eventos puede haber turbulencia o puede haber estasis del flujo, y eso causa también otros trastornos, ¿no? Diagnóstico. Ya vamos a terminar por fin. El diagnóstico se puede realizar a través de pruebas serológicas. También la detección y cuantificación, la realización de las pruebas de PCR y funcionamiento hepático. Bien, todas estas, aquí dicen como 5 a 6, 2 a 3, así, ¿no? Me refiero a 5 a 6 meses, 2 a 3 meses, PCR en semanas. Esto es por cuánto tiempo son viables. Y las pruebas de funcionamiento hepático siempre es bueno realizarlas. ¿Por qué? Porque nos habla del daño, ¿no? La elevación, por ejemplo, de las transaminasas. Bueno, voy a decirles brevemente esto de las proteínas. La valoración de la función hepática se hace con, digamos, como en 3 secciones, es decir, con lo que puede producir el hígado, o yo así lo entiendo, con lo que puede producir el hígado, o sea, con lo que retiene el hígado, y como más del funcionamiento del hígado. Entonces, cuando el hígado no está produciendo bien, pues entonces no hay albúmina, no hay valores adecuados de los factores de la coagulación, ¿no? Se alargan los tiempos de protombina, todo esto, ¿no? Cuando hay una lisis celular, por ejemplo, aumentan los niveles de alaninotransferasa y aspartotransferasa. Sí. Y, por ejemplo, cuando es más sobre lo que va a contener el hígado, contener en el sentido como almacén, puede modificarse los valores de bilirrubina. Pero bueno, obviamente que esta no es la explicación más extensa, y conseguí algunos exámenes algunas pruebas de funcionamiento hepático, y las vamos a explicar posteriormente. Bien, hablando del tratamiento y la prevención, pues es en los pacientes, bueno, lo principal es no exponerse a estos eventos que nos puedan contagiar, es decir, no al uso de drogas por vía intravenosa, no a compartir agujas después, ¿no? También pues llevar una vida sexual que sea segura y responsable. También es adecuado, en el momento en el que se hacen donaciones de sangre y todo esto, un tamizaje para valorar quién podría estar infectado o quién no, ¿no? Porque pues recibir una transfusión sanguínea y todo esto es muy no peligroso, pero sí es muy importante hacerlo, y hacerlo adecuadamente. Hay muchas formas de prevenirlo: con el tamizaje, con una conducta responsable, y pues no al uso de agujas compartidas. También en algunos casos en los que sabemos que nos podemos exponer, se puede utilizar el interferón o la ribavirina, pero una vez más, estos son tratamientos que son muy costosos y que realmente se dejan como en momentos muy especiales, o para personas que van a estar muy en contacto, pero en general lo mejor es la prevención. Por fin terminamos. Ya vieron 65 diapositivas, terrible. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ninguna. Ok, bueno, entonces ahora vamos con... voy a cerrar la sesión, pueden ir al baño y todo eso,
y luego la vuelvo a abrir para empezar a hablar de parásitos. Anuncio parroquial para quienes no han entrado al concurso, todavía pueden entrar. Va a estar muy chido, los regalos están muy chidos y pues yo estoy muy orgullosa de ustedes y estoy muy segura de que todos ustedes pueden ganar. Entonces, además la verdad yo me sentiría muy feliz si ustedes ganaran. Yo diría, chingón, son mis alumnas. Bueno, vamos a empezar con esto. Lili, ¿ya estás por ahí? Excelente. ¿Está ahí si te pongo para grabar? Claro, claro. Ok. Ahí está. Oh, no, Alfonso, no te escuchamos. Ok, bueno, vamos a hablar de generación de hongos. Ahorita nos vamos a hablar de parásitos y si no quieren que hablamos de hongos. Yo digo cuanto antes mejor porque viene esta onda del concurso y porque yo sí quiero ver más temas con ustedes, ¿no? Entonces, la verdad es que no sé por qué apenas terminamos con virus y hasta eso vimos poquísimos, pero pues una disculpa, no sé qué ocurrió. Entonces, ¿qué es un parásito? Bueno, pues un parásito es un organismo que vive en una relación simbiótica en la que se beneficia del huésped y este último es afectado. Es decir, vive a expensas de alguien más. Alguien dice, mi ex, por supuesto, conocemos relaciones de este tipo, no solamente con parejas amorosas, sino también amistades, etcétera, etcétera, ¿no? En donde alguien se beneficia y hay un último que es afectado. Esta imagen es de una tenia, es una imagen de una tenia que yo tomé en el laboratorio y pues nada, es una gran imagen, es muy fea, pero al mismo tiempo muy bonita, porque la verdad parece como un monstruo, pero los parásitos son muy impresionantes. Esta es una tenia saginata, me parece. No me acuerdo muy bien, pero sí es una tenia saginata. Entonces tiene estos, como estas ventositas que son para, ¿qué dice? Parece un feto. Un poco, sí, ¿no? Realmente, sí, supongo, si lo ves como así, un poco. Bien, entonces, ¿qué es lo importante de este parásito? Es que los parásitos pueden desarrollarse en el exterior y entonces hablamos de ectoparasitismo o en el interior del hospedero y hablamos de endoparasitismo. Este es el ejemplo clásico. Ectoparasitismo, los piojos. Endoparasitismo, las tenias. Tenias, ascaris, trichurias, etcétera, etcétera. Después las vamos a ir viendo. Los parásitos son muy interesantes porque tienen una gran especificidad. Es decir, no todos los seres vivos tienen los mismos parásitos y tampoco están en las mismas células, ni en el mismo tejido, ni al mismo tiempo. Entonces son muy selectivos. Primero, para esto se necesita que haya un contacto directo entre el hospedador y el parásito. Es decir, que como no puedo yo desarrollar parásitos de la nada, sino debo tener contacto con ellos. Segundo, que esto ocurra en un ambiente que sea adecuado para el parásito. Y por último, que
este parásito sea lo suficientemente resistente a los mecanismos que yo tenga para deshacerme de él, ya sean inmunológicos, ya sean físicos, ya sea, por ejemplo, hablando de las garrapatas, por ejemplo, ¿no? Estoy en contacto con una de ellas en el ambiente adecuado, pero resulta que mi mecanismo para deshacerme de ellas, mecánico, pues es más fuerte que el que ella puede tener de quedarse, ¿no? Entonces, ahí no podríamos nosotros hablar de parasitosis a menos que yo no haga nada al respecto y me las deje, ¿no? Entonces, eso es lo importante de los parásitos, que necesitan estas 3 condiciones para desarrollarse. ¿Por qué es importante el estudio de los parásitos? Bueno, primero porque son, ¿cómo decirlo? De relevancia social, y a esto me refiero a que no distinguen entre huéspedes humanos. Es decir, un parásito puede parasitar tanto a alguien rico como a alguien, pues vamos a decir, económicamente pobre, como a un trabajador de la salud, como para un trabajador del ámbito académico, etcétera. No, tal vez no los mismos parásitos, tal vez no en la misma proporción, sin embargo, todos podemos ser parasitados en algún momento. También son súper complejos biológicamente, y esto hace que sean muy difíciles de tratar. Nosotros hemos estudiado muchos organismos, como los virus, las bacterias, los hongos, y hemos desarrollado incluso vacunas, ¿no? Vacunas para virus, vacunas para bacterias, y cómo nos hemos incluso protegido de ciertos tipos de cáncer. Sin embargo, no hay vacunas contra los parásitos, no hay forma de prevenirlos de esa forma, ¿no? No hay forma de prevenirlos, no hay forma de prevenirlos a través de las vacunas, porque son muy complejos. Y también que es importante, hoy de repente me dio como hipo, es importante porque tienen factores antropológicos, y con factores antropológicos pues hablamos de los seres humanos, están asociados a los usos y costumbres. Por ejemplo, el consumo de pescado crudo. Eso está muy asociado a una cultura, a un país, ¿no? El consumo de carne de puerco está muy asociado a otra cultura, a otras costumbres. También ¿cómo se llama? Como el estilo de vida, en el sentido de qué están hechas las casas, en dónde duermen, y no estoy hablando de pobreza socioeconómica o de riqueza socioeconómica, sino culturalmente. Por ejemplo, algunas personas duermen en el piso o más cerca del piso, otros duermen más arriba, ¿no? Entonces, eso nos predispone a tener más o menos contacto con algunos parásitos, ¿no? Ya lo vamos a ir estudiando. Entonces, bueno, continúo. Hasta ahorita, ¿alguien tiene alguna pregunta, comentario, etcétera? No, Daría, todo bien, gracias. ¿Todo bien? Sí. Ahora sí que sí les está gustando, porque a veces siento que, pues no es que no les guste, pero tal vez les aburre un poco. Bien, continuamos. Ahora, la parasitología, pues es la disciplina de la biología que se encarga de estudiar esta relación biológica. Ya no vamos a querer comer sushi. Sí, a mí me encanta el sushi, yo como pescado crudo, por supuesto que sí. La pienso, tal vez, pero me lo sigo comiendo. Mesli, ¿sí? ¿Qué pasó? No, Daría, perdón, creo que se levantó mi mano por error. Ok, está bien. Entonces, volviendo, es la disciplina de la biología que estudia la relación biológica entre dos seres vivos, en donde uno vive a expensas de otro. Eso ya lo habíamos dicho desde la primera diapositiva. Entonces, desde hace muchísimo tiempo, desde 1550 a.C., se comenzaron a describir las primeras relaciones parasitarias. Es decir, no es algo de ahora, no es algo de esta sociedad o algo así, sino es muy viejo. Hay diferentes mecanismos de acción patogénica de los parásitos. Pueden tener expoliatrix, estos mecanismos tienen nombres distintos, como expoliatrix,
Bien. Aquí voy a, cuando hablo de mecanismos de acción patogénica, hablo de mecanismos de cómo va a hacer daño, vamos a decir, ¿no? Entonces puede ser a través del consumo, por ejemplo, de sangre del hospedero, a través de la obstrucción mecánica, del daño químico que pueden crear, traumático, por competencia, es decir, competencia por los recursos, competencia por los nutrientes, competencia por todo lo que nosotros podamos brindarles. Toxicidad, puse ahí, sí reconocen esa imagen, ¿no? Quien me diga tiene un punto extra. Video de ay, no. La madre, ya la agarró la. Ok, no se preocupen, a todos nos pasa un poco de eso. Es el video de Britney Spears de Toxic. Claro. A ver, ¿quién más estaba diciendo? Creo que algo pasó. Pero yo estaba diciendo, estaba entre Toxic y el otro de, ¿cómo se llama? El de Womanizer se parece, ¿no? También. Bueno, si recuerdan, bueno, es que a mí me gusta mucho ese video, no importa, voy a seguir. Entonces, exfoliatrix a través del consumo de sangre, mecánica, la obstrucción mecánica, vamos a ver cómo los ascaris pueden obstruir completamente un conducto, el intestino completo, química a través de lo que pueden producir, y entonces producen rash, esta respuesta inmunológica, traumática, por ejemplo, las picaduras o cuando salen del cuerpo, porque algunos tienen diferentes fases de su vida dentro o fuera del cuerpo y a veces al salir pues dejan estas lesiones traumáticas por competencia, porque al final comen, ¿no? Y lo que comen también lo comemos nosotros, entonces están compitiendo por el alimento, por el espacio, etcétera. Toxicidad, porque pueden liberar toxinas. Y, ay, mi teléfono está sonando. Ok, ¿qué pasó? Estoy ocupada. Ajá, y ya, creo que es todo. O alergizante, cuando hablamos de aquellos que nos producen rash, comezón, etcétera. Bien, ¿qué hora es? Ok, tenemos 3 minutos. La clasificación de los parásitos va a depender de, pues, muchas cosas, ¿no? O sea, hay muchas clasificaciones. Clasificaciones a partir de sus necesidades, del tiempo de estancia en el huésped, del número de huéspedes que, tiempo de estancia en el hospedero, perdón, número de hospederos que infecta, tipo de reproducción, localización, tipo de ciclo y cuántos requiere para su ciclo. Entonces, vamos a hablar de estas cositas en la siguiente clase. No sé si ustedes platiquen, si nos podemos ver mañana. A mí me gustaría, yo sí tengo tiempo. Y si no, pues ahí me dicen. Para que terminemos esto y podamos ver lo de los hongos, ¿vale? Entonces, ¿qué más? ¿Es todo? ¿Alguien tiene alguna pregunta, comentario, solicitud, etcétera? Me parece que no. ¿No? Ok. Bien, entonces, muchas gracias por asistir. Se cuidan y nos vemos, pues, cuando ustedes me digan, ¿vale? Gracias, Dalia. Nosotros te avisamos. Gracias. Gracias, Dalia, cuídate. Gracias, Dalia.